¿Alguna vez te has sentido invisible, como si la gente te mirara, pero no te viera de verdad? Pues prepárense para conocer a Mariana, una mujer que vivió en carne propia lo que es ser subestimada y humillada. Pero no se engañen, la historia de Mariana no termina ahí. De hecho, apenas comienza. Y les aseguro que lo que pasó después de que un grupo de ejecutivos se burlara de ella, los dejará con la boca abierta. Prepárense para ver cómo la persona que menos esperaban, la que creían un mueble que camina, se convierte en la dueña del tablero y pone a todos en su lugar. Esta es la historia de cómo Mariana limpió mucho más que escritorios. Limpió una empresa entera. Mariana Reyes empujaba su carrito de limpieza por el pasillo del piso 12 de Soluciones Empresariales Hernández. Sus guantes amarillos brillaban bajo la luz fluorescente del lunes 7:15 de la mañana. Siempre llegaba antes que los peces gordos para dejar todo impecable. A sus 32 años, con el cabello castaño recogido en una coleta práctica y un uniforme azul siempre limpio, se había vuelto casi invisible para la mayoría de los que trabajaban en ese lujoso edificio en el corazón de la Ciudad de México. El sonido de las ruedas de su carrito resonaba en el mármol pulido mientras se dirigía a la sala de reuniones principal. Era raro escuchar voces tan temprano, pero Mariana sabía que debía limpiar antes del ajetreo del día. Durante 6 meses había seguido esta rutina religiosa, observando, aprendiendo, documentando cada movimiento de esa empresa que en realidad estaba completamente bajo su control. Tocó suavemente la puerta de cristal y entró, manteniendo la postura discreta que había perfeccionado. «Con permiso, solo voy a limpiar las mesas rapidito», dijo con voz suave, comenzando a pasar el paño húmedo por la enorme mesa de reuniones donde 6 ejecutivos estaban sentados con cafés caros y contratos esparcidos. Armando Hernández, el director general de 43 años, se detuvo abruptamente al ver a Mariana limpiar justo a su lado. Era un hombre alto, siempre vestido con trajes carísimos, cabello gris, peinado con gel importado y una arrogancia que se notaba en cada movimiento. Mariana había pasado 6 meses observando cómo trataba a los empleados que consideraba inferiores, pero nada la preparó para lo que estaba a punto de pasar. «Gente, ¿están viendo esta situación?», dijo Armando en voz alta, señalando directamente a Mariana, como si fuera un animal en un zoológico. «Estamos aquí discutiendo un contrato de 15 millones de pesos y ella aparece limpiando como si fuera la dueña del lugar». La mesa entera estalló en risas. Gabriela Torres, la directora financiera de 50 años, levantó las cejas con diversión cruel. «Armando, déjala trabajar», dijo condescendiente, disfrutando la situación. No, esperen», insistió Armando, levantándose de su silla con una sonrisa maliciosa que Mariana reconoció. Era la misma expresión que ponía cuando humillaba a los empleados en reuniones. «No les... Parece fascinante cómo esta gente simplemente no entiende su lugar en la jerarquía». Mariana siguió limpiando metódicamente, pasando el paño por cada centímetro de la mesa con movimientos precisos. Por fuera, mantenía la expresión neutra de una empleada acostumbrada a ser ignorada. Por dentro, grababa cada palabra, cada risa, cada gesto de desprecio. «Miren cómo ni siquiera se molesta en interrumpir una reunión ejecutiva», gesticuló Armando dramáticamente. «Entra aquí, mueve nuestras cosas», como si tuviera el mismo nivel de importancia que nosotros. Carlos Mejía, el director de marketing, rió nerviosamente. «Armando, relájate. Es solo una limpiadora. Probablemente ni entiende lo que estamos discutiendo». «Exacto, mi punto». Armando aplaudió como si hubiera hecho un gran descubrimiento filosófico. ¿Se dan cuenta cómo esta gente vive en una burbuja completamente separada de la realidad? Probablemente cree que fregar mesas es la máxima responsabilidad que puede tener en la vida.
Mariana se movió para limpiar el otro extremo de la mesa, pasando muy cerca de Luis Santos, el director de Recursos Humanos. Él automáticamente apartó sus papeles, como si ella pudiera contaminarlos con solo su cercanía. El gesto no pasó desapercibido. ¿Saben qué es lo que más me impresiona de esta situación?, continuó Armando con su monólogo cruel, claramente emocionado con su propia elocuencia. Es la total ausencia de conciencia social. Mírenla, ni se da cuenta de que estamos hablando de ella. Para esta gente, nosotros somos solo obstáculos en el camino de la limpieza. Gabriela soltó una carcajada. Armando, hoy estás terrible, pero confieso que tienes razón. Funcionan en automático. Entran, limpian, salen y mañana repiten todo igual, sin cuestionar nada. Es exactamente por eso que están donde están, añadió Luis, ajustándose la corbata de seda como si fuera una armadura contra la inferioridad que creía estar viendo. Si tuvieran capacidad intelectual para algo más complejo, ¿no estarían aquí fregando el suelo a los 40 años? Mariana se detuvo por un milisegundo. 40 años. Ella tenía 32, pero aparentemente el uniforme de limpiadora y la postura sumisa que había adoptado la hacían parecer mayor a los ojos de esos ejecutivos. Era fascinante cómo la gente solo veía lo que sus expectativas les permitían. ¿Se dieron cuenta de que apenas habla?, observó Armando, sentándose de nuevo, pero manteniendo el tono de voz deliberadamente alto. Debe haber dejado de estudiar en 1900. En primaria. Imaginen si intentara leer uno de estos contratos que estamos analizando. Sería cómico. La mesa estalló en risas colectivas. Era una risa alimentada por la sensación de superioridad que las personas mediocres sienten cuando encuentran a alguien que creen que está muy por debajo de ellas en la escala social. Mariana conocía bien ese tipo de comportamiento. Había estudiado psicología empresarial por años. Terminó de limpiar esa sección y se movió hacia la pizarra blanca al fondo de la sala, siempre manteniendo movimientos lentos y discretos. Quería escuchar todo, registrar cada comentario, cada muestra de carácter que le estaban ofreciendo gratis. Lo más gracioso, dijo Armando, observando a Mariana como si fuera una especie interesante en un laboratorio, es que ni reacciona a nuestros comentarios. Es como si fuera un robot programado solo para limpiar, un robot que no procesa información más allá de lo básico para sus funciones. Quizás sea mejor así, añadió Gabriela, jugueteando con los anillos caros que decoraban sus dedos. Imaginen si gente como ella tuviera opiniones sobre administración empresarial. Sería un desastre completo, cada uno en su lugar. ¿No es así? Exacto. Carlos asintió con entusiasmo. Hay un orden natural de las cosas. Nosotros pensamos, planeamos, tomamos decisiones complejas. Ellos ejecutan tareas simples y repetitivas. El sistema funciona perfectamente cuando todos aceptan su posición. Mariana limpió cuidadosamente cada esquina de 1906. La pizarra, quitando marcas de plumón que probablemente nadie más había notado. Mientras trabajaba, seguía escuchando la conversación que se desarrollaba como una cruel obra de teatro. ¿Qué más me llama la atención?, continuó Armando, claramente embriagado con su propia crueldad intelectual. Es la completa ausencia de ambición. ¿Creen que ella alguna vez en la vida soñó con sentarse en una silla como estas? ¿En participar en decisiones que mueven millones? Obviamente no. Para gente así, el sueño máximo es conseguir un empleo fijo en una empresa con nombre. Armando, eres despiadado, pero no puedo estar en desacuerdo. Gabriela rió, cubriéndose la boca con la mano, como si eso hiciera el comentario menos cruel. Ni siquiera saben qué tipo de vida diferente es posible. Nacen en un barrio, estudian en escuela pública, se casan jóvenes, tienen hijos temprano y listo. El destino está trazado desde temprano. Luis asintió. Exactamente. Total falta de visión del mundo. Por eso los
Programas de inclusión social son un desperdicio de dinero público. No sirve de nada ofrecer oportunidades a quienes no tienen la estructura mental para aprovecharlas adecuadamente. Mariana terminó de limpiar la pizarra y se dirigió a la máquina de café en la esquina de la sala. Era una máquina italiana carísima que preparaba expresos perfectos para ejecutivos que creían que el café era un símbolo de estatus. Limpió cada superficie metálica hasta que brilló como un espejo. «Miren qué dedicación», comentó Armando con sarcasmo venenoso. «Limpia esa máquina de café como si fuera una joya preciosa. Probablemente ni sabe cuánto cuesta. Para ella debe ser solo un objeto más para fregar. Y probablemente tiene razón», añadió Gabriela. «Gente como ella no necesita preocuparse por valores. Alguien decide por ellas, alguien paga por ellas, alguien piensa por ellas. Vida simple, sin complicaciones». Carlos hizo un comentario que cortó el aire como una cuchilla. «Por eso son felices en la ignorancia. No saben lo que se están perdiendo, así que no sufren por la ausencia. Es casi una bendición divina, ¿no creen?». Mariana guardó los productos de limpieza en el carrito y se dirigió a la puerta. Antes de salir, organizó los paños sucios en compartimentos separados, manteniendo el orden meticuloso que se había convertido en su marca registrada esos 6 meses. «Miren», Armando hizo el comentario final mientras ella empujaba el carrito hacia la salida. «Ella saldrá de aquí y en 5 minutos ya habrá olvidado completamente esta conversación. Para ella fue solo una sala más, una mañana más de trabajo rutinario. Ni idea de que acaba de presenciar una discusión sobre el futuro financiero de la empresa donde trabaja». La carcajada colectiva que resonó por la sala siguió a Mariana hasta el pasillo. Ella empujó el carrito hasta el elevador de servicio, apretó el botón con el guante amarillo aún húmedo y esperó en silencio absoluto. Cuando las puertas plateadas se cerraron, reflejando su imagen uniformada, se permitió una sonrisa pequeña y absolutamente determinada. Durante 6 meses había observado, recolectado información, analizado la cultura organizacional de esa empresa que había comprado cuando estaba al borde de la bancarrota. Pero jamás imaginó que la arrogancia y la crueldad fueran tan profundas, tan sistemáticas, tan completamente arraigadas en la personalidad de esos ejecutivos. Armando Hernández y sus colegas acababan de cometer el error más caro de sus vidas profesionales. Humillaron públicamente a la persona equivocada, no solo a la persona equivocada, sino exactamente a la persona que tenía poder total para destruir sus carreras con una simple firma. El elevador bajaba lentamente por los pisos, llevando a una limpiadora que todos despreciaban. Pero cuando esas puertas se abrieran de nuevo el martes siguiente, sería para revelar a la verdadera propietaria de todo lo que Armando creía controlar. Mariana miró su propio reflejo en el espejo del elevador. Mañana sería martes, y el martes sería el día en que Armando Hernández descubriría exactamente quién era la mujer a la que había llamado robot sin capacidad intelectual. La limpieza de soluciones empresariales. Hernández estaba a punto de comenzar de verdad, y esta vez no sería el mármol lo que necesitaría ser lavado. Mariana llegó a su penthouse en Polanco a las 9 de la noche, después de un día entero fingiendo ser solo una empleada de limpieza. Se quitó los guantes amarillos, colgó el uniforme azul en el armario y se dio un largo baño para lavar no solo el sudor del trabajo, sino también la humillación que había tragado toda esa mañana en la sala de reuniones. Cuando salió de la ducha, se miró en el espejo del baño de mármol. La mujer que veía allí no tenía nada que ver con la limpiadora invisible que Armando Hernández había humillado horas antes. Cabello castaño suelto cayendo sobre los hombros, piel cuidada, ojos inteligentes que brillaban con una determinación que
6 meses de disfraz no habían logrado borrar. Mariana Reyes no era solo una limpiadora con sueños modestos, como Armando había dicho con tanto desprecio. Era licenciada en Administración de Empresas por el ITESM. Tenía una maestría en Gestión Empresarial por la UNAM y durante 10 años había construido una sólida carrera como consultora organizacional. A sus 32 años tenía suficiente patrimonio para comprar empresas enteras cuando estaban en dificultades. Y fue exactamente eso lo que hizo con Soluciones Empresariales Hernández 6 meses atrás. Mariana se dirigió a la oficina del apartamento. Un ambiente elegante, con estanterías de libros del suelo al techo y una mesa de trabajo donde tenía 3 computadoras de última generación. Encendió la principal y abrió una carpeta digital marcada como Proyecto Limpieza Hernández. Era un archivo que había construido metódicamente durante medio año, documentando cada irregularidad, cada problema, cada falla de carácter que descubría en esa empresa. La historia había comenzado 8 meses antes, cuando Roberto Hernández, el fundador de la empresa y padre de Armando, la buscó desesperado. Soluciones Empresariales. Hernández estaba al borde de la bancarrota. Décadas de mala gestión, contratos perdidos, empleados desmotivados y, principalmente, la arrogante incompetencia del hijo que había asumido la dirección general, habían llevado a la empresa familiar al colapso total. Mariana, necesito ayuda, había dicho Roberto durante esa reunión en la oficina de ella. Mi hijo está destruyendo todo lo que construí en 40 años. No escucha consejos, no acepta orientación y trata a los empleados como si fueran desechables. La empresa está sangrando dinero y no sé qué más hacer. Roberto era un hombre de 72 años, con el cabello completamente blanco, que había construido Soluciones Empresariales Hernández desde cero con mucho trabajo y honestidad. En los últimos 5 años, desde que le entregó la gestión a Armando, había visto su creación desmoronarse como un castillo de naipes. ¿Quiere que haga una consultoría organizacional?, Mariana había preguntado, ya imaginando la resistencia que encontraría por parte de Armando. No, Mariana, quiero que compres la empresa, Roberto respondió, dejándola completamente sorprendida. Estoy dispuesto a venderla por un precio simbólico, solo para salvarla de la destrucción total. Pero tengo una condición. Quiero que descubras exactamente lo que está pasando antes de hacer cambios drásticos. Mariana había aceptado la propuesta, pero con una condición propia. Quería trabajar disfrazada en la empresa por 6 meses para entender la cultura organizacional desde dentro. Roberto aceptó y juntos crearon un plan. Ella sería contratada como empleada de limpieza a través de una empresa tercerizada, y Roberto fingiría que aún era el dueño, mientras secretamente transfería la propiedad a ella. Durante 6 meses, Mariana llegaba a las 7 de la mañana y salía a las 5 de la tarde, observando todo. Cómo Armando trataba a los empleados con desprecio, cómo Gabriela manipulaba números para esconder la incompetencia, cómo Carlos prometía resultados que nunca entregaba, cómo Luis contrataba amigos en lugar de profesionales calificados. Pero también descubrió cosas mucho peores. Mariana abrió otro archivo en la computadora, marcado como evidencias irregularidades. Durante 6 meses, había documentado sistemáticamente cada delito que presenció. Armando desviaba dinero de la empresa para pagar gastos personales. Gabriela falsificaba informes financieros para ocultar pérdidas. Carlos cobraba sobornos de proveedores para cerrar contratos sobrevalorados. Luis despedía a empleados competentes para contratar parientes y amigos que no hacían nada. Era un esquema de corrupción tan descarado que llegaba a ser aficionado. Hacían todo abiertamente porque creían que una simple limpiadora jamás entendería lo que estaba viendo. Mucho menos tendría capacidad para documentar o denunciar.
Gente así ni sabe que una vida diferente es posible, murmuró Mariana, repitiendo las palabras crueles que Gabriela había dicho sobre ella esa mañana. La ironía era deliciosa. Mientras ellos la trataban como incapaz de entender negocios complejos, ella estaba recolectando evidencias que podrían enviarlos a todos a la cárcel. Mariana tomó el teléfono y marcó un número conocido. Roberto, soy yo, Mariana. Necesito hablar contigo urgentemente. Hola, mi hija. ¿Cómo estuvo el día? ¿Alguna novedad? Roberto, hoy me humillaron de una forma que pasó todos los límites y finalmente tengo suficientes evidencias para limpiar esta empresa de una vez por todas. Roberto guardó silencio por unos segundos. ¿Qué quieres decir con evidencias? Tengo pruebas documentadas de desvío de dinero, falsificación de informes, sobornos, contrataciones fraudulentas y mucho más. Tu hijo y sus ejecutivos transformaron tu empresa en una organización criminal disfrazada de negocio legítimo. Dios mío, Mariana, sabía que las cosas estaban mal, pero no imaginaba que fuera tan grave. Roberto, llegó la hora de actuar. Quiero programar una reunión urgente para el jueves por la mañana. Voy a revelarme como la nueva propietaria y despedirlos a todos por causa justificada. Tengo suficiente material para asegurar que nunca más consigan empleo en una empresa seria. Roberto suspiró profundamente. ¿Estás segura? Porque después de esta reunión no habrá vuelta atrás. Armando es mi hijo, incluso con todos sus defectos. Roberto, tu hijo me llamó robot sin capacidad intelectual hoy. Dijo que gente como yo no sabe que una vida diferente es posible. Se rió de mi cara junto con los otros mientras yo limpiaba la mesa donde discutían contratos. Me pisotearon la dignidad a propósito, por pura crueldad. Mariana, perdóname por todo lo que tuviste que pasar. Nunca imaginé que él pudiera ser tan cruel. Roberto, no fue solo crueldad. Fue una demostración perfecta de su carácter. Y ahora sé exactamente qué tipo de personas están dirigiendo tu empresa. Personas que necesitan ser removidas inmediatamente. Conversaron por más de una hora, planeando cada detalle de la reunión del jueves. Roberto se encargaría de que todos los ejecutivos estuvieran presentes, alegando una importante auditoría externa. Mariana aparecería vestida como la empresaria que realmente era, con todos los documentos legales que comprobaban su propiedad de la empresa. Después de colgar, Mariana volvió a la computadora y comenzó a preparar una presentación detallada con todas las evidencias que había recolectado. Fotos de Armando usando la tarjeta corporativa en restaurantes caros con su novia. Grabaciones de audio de Gabriela orientando al equipo contable a enmascarar pérdidas. Correos electrónicos de Carlos negociando sobornos con proveedores. Hojas de cálculo mostrando cómo Luis contrataba personas sin calificación solo por ser conocidos suyos. Era un dossier completo que destruiría sus carreras de forma definitiva. A las 2 de la madrugada, Mariana finalmente terminó de organizar todo el material. Miró por la ventana del apartamento, viendo la Ciudad de México dormida debajo. En 48 horas, Armando Hernández descubriría que el mueble que camina y limpia era, en realidad, la dueña de todo lo que él creía controlar. Mariana sonrió, recordando la expresión de superioridad que Armando tenía en el rostro cuando dijo que ella no entendía la jerarquía. El jueves, él aprendería sobre jerarquía de una forma que jamás olvidaría. Tomó el teléfono de nuevo y llamó a Marcos Andrade, el mejor abogado laboralista de la Ciudad de México, un hombre que había conocido durante sus tiempos de consultora. Marcos, soy Mariana Reyes. Sé que es tarde, pero necesito tus servicios urgentemente. Mariana, qué sorpresa. Claro, dime, ¿qué necesitas? Necesito preparar despidos por causa justificada para 5 ejecutivos. Tengo evidencias sólidas de crímenes contra la empresa y quiero asegurarme de que no reciban ninguna indemnización.
Además, quiero demandarlos penalmente por daños al patrimonio. Marcos se interesó de inmediato. ¿Qué tipo de evidencias tienes? Desvío de fondos, falsificación de documentos, corrupción activa y pasiva, contrataciones fraudulentas. Tengo 6 meses de documentación detallada. Mariana, ¿para qué empresa trabajas? Porque esto parece ser un caso muy serio. Marcos, no trabajo para la empresa. Yo soy la dueña de la empresa y el jueves va a ser el día de la limpieza general. El jueves por la mañana, a las 9 en punto, Mariana estaría en la sala de reuniones de nuevo, pero esta vez no entraría empujando un carrito de limpieza. Entraría como Mariana Reyes, empresaria, nueva propietaria de Soluciones Empresariales Hernández, y la mujer que Armando Hernández había humillado por pura crueldad. La limpiadora invisible que ellos despreciaban estaba a punto de transformarse en la ejecutiva que controlaba el destino profesional de todos ellos. Y esta vez sería ella quien decidiría quién se quedaba y quién se iba, quién merecía respeto y quién merecía desprecio. Armando había dicho que gente como ella no sabía que una vida diferente era posible. El jueves, él descubriría exactamente qué tipo de vida era posible para quien subestima a las personas equivocadas. La limpieza estaba programada para comenzar a las 9 de la mañana y sería la limpieza más completa que Soluciones Empresariales Hernández ya había visto. Martes, 6:45 de la mañana, Mariana llegó al edificio de Soluciones Empresariales Hernández con una energía diferente corriendo por sus venas. Se puso de nuevo el uniforme azul, los guantes amarillos y preparó el carrito de limpieza. Pero esta vez, cada movimiento tenía un propósito muy específico. Ya no estaba solo observando pasivamente, estaba cazando evidencias concretas que destruirían definitivamente las carreras de esos ejecutivos arrogantes. El primer objetivo era Armando Hernández. Durante 6 meses, ella había notado que él siempre llegaba tarde, alrededor de las 10 de la mañana, incluso cuando había reuniones programadas para las 9. Mientras limpiaba la recepción, observó a su secretaria Verónica, una mujer de 40 años, que claramente estaba cansada de dar excusas a clientes irritados. «Verónica, ¿el señor Hernández ya llegó?», preguntó un cliente por teléfono. Mariana fingió estar concentrada, limpiando los jarrones de plantas cerca de la mesa de la secretaria. «No, señor, está atrapado en el tráfico, pero llega en 15 minutos». Verónica mintió automáticamente, mirando el reloj que marcaba las 9:20. Era la misma excusa de siempre, y Mariana sabía que Armando probablemente aún estaba durmiendo en su apartamento en Polanco. A las 10:15, Armando finalmente apareció, con cara de recién levantado, cargando un café Starbucks carísimo y lentes de sol que costaban más que el salario mensual de 3 empleados de limpieza. Saludó a Verónica con un gesto displicente y entró a su oficina sin disculparse por el retraso o preguntar por los compromisos perdidos. Mariana esperó 5 minutos y luego llamó a la puerta de su oficina. «Señor Hernández, puedo limpiar rapidito». «Ah, ¿eres tú de nuevo?», dijo él, sin levantar la vista del celular, donde claramente estaba navegando en redes sociales. «Puedes entrar, pero rápido. Tengo reuniones importantes hoy». Reuniones importantes que había perdido por llegar 2 horas tarde. Mariana pensó, comenzando a limpiar el escritorio, donde había varias facturas esparcidas. Mientras pasaba el paño, sus ojos entrenados captaron detalles que Armando jamás imaginaría que una simple limpiadora podría entender. Había una factura de un restaurante japonés carísimo, por 800 pesos, marcada como almuerzo de negocios. Al lado, una factura de un spa en Querétaro, clasificada como retiro corporativo. Y aún más chocante, una nota de una joyería 3,000 pesos, anotada como regalo institucional. Mariana conocía bien la contabilidad de la empresa y sabía
que ninguno de esos gastos tenía relación alguna con negocios legítimos. Armando simplemente estaba usando dinero de la empresa para financiar su lujoso estilo de vida, sabiendo que nadie cuestionaría sus decisiones. «Señor Hernández», dijo Mariana con voz sumisa, «¿puedo limpiar debajo de esos papeles?» «¿Qué papeles?», preguntó él distraído, aún enfocado en el celular. «Esas facturas aquí en la mesa». Armando finalmente miró a donde ella señalaba y rápidamente juntó todos los documentos. «No, déjalos ahí. Son cosas confidenciales que tú ni entenderías». Pero Mariana ya había visto lo suficiente y, lo más importante, había fotografiado discretamente todo con el celular que mantenía escondido en el bolsillo de su uniforme. Cada factura, cada clasificación fraudulenta, cada evidencia de que Armando trataba a la empresa como su cuenta personal. Después de terminar de limpiar la oficina de Armando, Mariana se dirigió al departamento financiero, donde Gabriela Torres reinaba absolutamente sobre un equipo de 5 contadores aterrorizados. Gabriela era conocida por explotar en gritos cuando alguien cuestionaba sus métodos y durante 6 meses, Mariana había presenciado escenas vergonzosas de humillación pública. «Personal, necesito los informes alterados para el mediodía», Gabriela le decía al equipo cuando Mariana entró para limpiar. «Recuerden, la pérdida del tercer trimestre debe aparecer como una pequeña ganancia. Redistribuyan los gastos entre los otros trimestres». Mariana casi derrama el frasco de producto de limpieza cuando escuchó eso. Gabriela estaba ordenando la falsificación de informes financieros abiertamente frente a todo el equipo, como si fuera lo más normal del mundo. «Pero, señora Torres», dijo Juan, el contador más joven, «¿qué pasa si el SAT, Servicio de Administración Tributaria, lo descubre?» Gabriela lo miró con una expresión de total desprecio. «Juan, ¿quieres mantener tu empleo o quieres hacerte el héroe? Porque puedo resolver tu duda ahora mismo». El joven contador bajó la cabeza, derrotado. «Disculpe, señora Torres, haré los cambios». «¡Excelente!», dijo Gabriela. «Y personal, recuerden que lo que se habla aquí, se queda aquí. Tenemos una limpiadora presente, pero obviamente no entiende nada de lo que estamos discutiendo». Todos rieron nerviosamente, y Mariana siguió limpiando como si fuera sorda y muda. Por dentro, estaba grabando cada palabra, cada instrucción criminal, cada amenaza que Gabriela hacía a los empleados honestos. Después de terminar en el departamento financiero, Mariana se dirigió a la oficina de Carlos Mejía, el director de marketing. Ella había notado que él siempre recibía visitas extrañas los lunes y miércoles. Hombres de mediana edad que no parecían clientes normales y que siempre salían de su oficina cargando sobres. Cuando llegó a la puerta de la oficina de Carlos, escuchó voces en una conversación íntima. Tocó suavemente y entró, fingiendo no darse cuenta de que había interrumpido algo. «Importante. Disculpen, solo voy a limpiar rapidito», dijo, comenzando a trabajar en la mesa de centro mientras Carlos y un hombre desconocido la observaban nerviosamente. «Carlos, sobre ese asunto que hablamos», dijo el hombre en voz baja, «mi empresa puede proporcionar el material al precio que quieren, pero necesito mi parte, como acordamos». «Claro, Ricardo, 15% sobre el valor total, como siempre», Carlos respondió, entregando un sobre marrón que claramente contenía dinero. «Y recuerda, en 1900, la factura aumentas el precio en 20% para cubrir nuestro margen». Mariana no podía creer lo que estaba escuchando. Carlos estaba negociando sobornos abiertamente, sobrevalorando contratos para desviar dinero de la empresa. Era un esquema criminal, operando a plena luz del día. «Perfecto», dijo el hombre guardando el sobre en su saco. «La próxima semana entrego el material y tú pasas el resto del pago». Cuando el hombre salió, Carlos notó que Mariana aún estaba en la sala. «Oye, ¿todavía estás aquí? ¿Ya no terminaste de limpiar?»,
Disculpe, señor Carlos, solo estoy organizando los productos, dijo Mariana, fingiendo estar torpe con los frascos de limpieza. Está bien, pero sé más rápida la próxima vez. Y obviamente no escuchaste nada de lo que hablamos aquí, ¿verdad? No, señor, ni siquiera presto atención a esas cosas. Mariana mintió perfectamente, manteniendo la expresión vacía que había perfeccionado. Carlos sonrió con condescendencia. Excelente, es exactamente así como debe ser. Después de salir de la oficina de Carlos, Mariana fue al Departamento de Recursos Humanos, donde Luis Santos estaba entrevistando candidatos para una vacante de analista financiero. Entró para limpiar la antesala donde los candidatos esperaban, fingiendo ser invisible mientras observaba todo el proceso. El primer candidato era un joven recién graduado, con un currículum impecable y respuestas inteligentes para todas las preguntas técnicas. Luis lo despidió en 10 minutos con una excusa vaga sobre falta de experiencia. La segunda candidata era una mujer de 30 años, graduada de una universidad prestigiosa, con 5 años de experiencia en multinacionales. Luis la despidió aún más rápidamente, alegando que no encajaba en el perfil de la empresa. El tercer candidato hizo que Mariana entendiera inmediatamente lo que estaba pasando. Era un hombre de 40 años, claramente sin calificación técnica, que apenas podía responder preguntas básicas sobre contabilidad. Pero cuando mencionó que era primo de Luis, toda la dinámica cambió. «Ah, eres Paulino. Mi primo habló muy bien de ti», dijo Luis, cambiando completamente el tono de la entrevista. «Mira, seré directo. La vacante es tuya. ¿Cuándo puedes empezar?» «¿En serio? Pero no tengo mucha experiencia con estas cosas financieras», admitió Paulino honestamente. «No te preocupes, aprenderás en el día a día. Lo importante es tener gente de confianza en el equipo», respondió Luis, ya llenando los papeles de contratación. Mariana terminó de limpiar la antesala y salió cargando otra evidencia clara de que Luis usaba su cargo para beneficiar a parientes y amigos, independientemente de su competencia profesional. Durante el resto de la mañana, recolectó aún más material comprometedor. Fotografió correos electrónicos dejados abiertos en computadoras. Grabó conversaciones telefónicas comprometedoras. Documentó horarios de llegada y salida que comprobaban que varios ejecutivos trabajaban menos de la mitad del horario normal. A las 2 de la tarde, Mariana estaba en el baño femenino cuando escuchó a Gabriela y otras 2 empleadas hablando de ella. «Gente, ¿vieron cómo esa nueva limpiadora se la pasa prestando atención a todo?», dijo Gabriela. «Ah, la de cabello castaño. Sí, es medio extraña, siempre muy atenta, ¿sabes? No se parece a las otras que están en su propio mundo», respondió una de las empleadas. «Exacto. Ayer estaba limpiando mi oficina y juraba que estaba escuchando mi conversación telefónica. Pero debe ser impresión. Gente así ni entiende lo que uno dice». Mariana sonrió dentro de la cabina del baño. Si ellas supieran que gente así tenía una maestría en administración y estaba documentando cada crimen que cometían, tal vez serían más cuidadosas con sus palabras. Al final de la tarde, cuando terminó el horario de oficina, Mariana tenía suficiente material para destruir las carreras de todos esos ejecutivos arrogantes. Desvío de fondos, falsificación de documentos, sobornos, nepotismo y una enorme lista de crímenes contra la empresa que ella ahora poseía legalmente. Llegando a casa, organizó todas las evidencias recolectadas durante el día en carpetas digitales específicas para cada ejecutivo. Armando tendría su propia carpeta llena de facturas fraudulentas. Gabriela tendría documentación completa de falsificación de informes. Carlos tendría evidencias irrefutables de corrupción activa. Luis tendría comprobación detallada de contrataciones ilegales. Era un arsenal de evidencias que garantizarían no solo el despido,
por causa justificada de todos ellos, sino también procesos penales que podrían resultar en prisión. Mariana miró el calendario en la pared. Mañana sería miércoles, y el jueves sería el día de la gran revelación. Había pasado 6 meses siendo humillada, tratada como invisible, despreciada como incapaz de entender asuntos complejos. El jueves, Armando Hernández y sus colegas descubrirían que la mujer a la que llamaron mueble que camina y limpia era, en realidad, la persona más peligrosa que podrían haber subestimado. La limpiadora estaba a punto de transformarse en la ejecutiva que controlaba sus destinos, y ella tenía suficientes evidencias para garantizar que nunca más conseguirían un empleo en una empresa respetable. La limpieza general estaba marcada para el jueves a las 9 de la mañana, y sería la limpieza más completa y definitiva que Soluciones Empresariales Hernández jamás había presenciado. Jueves, 8:45 de la mañana, Mariana estacionó su BMW blanco en el espacio reservado para visitantes del edificio de Soluciones Empresariales Hernández. Un coche que ningún empleado de la empresa jamás había visto. Durante 6 meses, ella llegaba en autobús, siempre 1 hora antes que los ejecutivos, siempre vistiendo el uniforme azul que la hacía prácticamente invisible. Hoy sería completamente diferente. Salió del coche usando un impecable traje sastre gris, zapatos italianos de cuero legítimo y un maletín ejecutivo que costaba más que el salario mensual de cualquier empleado de esa empresa. Su cabello castaño estaba suelto en ondas elegantes, maquillaje profesional destacaba sus ojos inteligentes y una postura erguida que irradiaba autoridad natural. En la recepción, la recepcionista Sofía se confundió cuando Mariana se acercó. Durante 6 meses, Sofía había visto a esa mujer pasar todos los días empujando el carrito de limpieza, siempre saludando educadamente, pero siendo tratada como un mueble por la mayoría de los ejecutivos. Ahora, la misma persona estaba frente a ella, vestida como una CEO de multinacional. «Buenos días», dijo Mariana con voz firme y profesional. «Tengo una reunión programada con todos los directores a las 9 en punto. Soy Mariana Reyes». Sofía parpadeó varias veces, intentando procesar la transformación imposible que estaba presenciando. «Disculpe, señora, ¿pero usted no es la empleada de limpieza?» «Lo era», respondió Mariana con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Hoy soy la nueva propietaria de esta empresa. ¿Puede avisar a los directores que llegué? La reunión comenzará puntualmente a las 9». La mandíbula de Sofía literalmente cayó. Se quedó unos segundos en silencio absoluto antes de balbucear. «Sí, señora, avisaré inmediatamente». Mientras Sofía hacía las llamadas internas con voz temblorosa, Mariana caminó hasta la sala de reuniones donde había sido humillada el lunes. Abrió su maletín ejecutivo y organizó meticulosamente sobre la mesa de cristal las evidencias que había recolectado durante 6 meses, contratos de compra de la empresa, documentación legal completa y un dossier individual para cada ejecutivo que sería despedido. Roberto Hernández llegó primero, puntualmente a las 9 en punto. A sus 72 años, mantenía la postura elegante de quien había construido esa empresa con sus propias manos, pero sus ojos demostraban la tristeza de un padre que sabía que estaba a punto de presenciar la destrucción profesional de su propio hijo. «Mariana», dijo él en voz baja, sentándose a su lado en la mesa, «¿estás segura de que quieres hacer esto? Porque después de hoy no habrá vuelta atrás». «Roberto, después de lo que me hicieron el lunes y después de todo lo que descubrí en estos 6 meses, estoy absolutamente segura. Esta empresa necesita una limpieza general y va a comenzar hoy». A las 9:05, Armando entró en la sala hablando alto por celular sobre planes para el fin de semana en Acapulco, claramente sin importarle la puntualidad o la formalidad.
Cuando vio a Roberto sentado en la mesa con una mujer desconocida, frunció el ceño con irritación. «Papá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y quién es esta mujer?», preguntó Armando de forma descortés, colgando el celular sin disculparse con quien estaba hablando. Mariana se levantó lentamente, permitiendo que Armando la observara completamente. Ella vio el momento exacto en que él comenzó a sentir que había algo familiar en esa mujer, pero no lograba identificar qué. «Buenos días». «Armando», dijo Mariana con voz tranquila pero cargada de autoridad. «Soy Mariana Reyes, nueva propietaria de Soluciones Empresariales Hernández». Armando rió a carcajadas, una risa arrogante y irrespetuosa. «¿Propietaria? ¿De qué estás hablando? Mi padre es el dueño de esta empresa y cuando se jubile, seré yo». «En realidad no», Roberto intervino con voz cansada. «Armando, le vendí la empresa a Mariana hace 6 meses. Ella es legalmente la propietaria de todo lo que imaginas controlar». La expresión en el rostro de Armando cambió instantáneamente de arrogancia a confusión total. «¿Vendió? ¿Cómo que vendió? No puedes hacer eso sin consultarme». «Puedo y lo hice», Roberto respondió firmemente. «Esta empresa estaba yendo a la bancarrota bajo tu gestión. Preferí venderla a alguien competente que verla destruirse por completo». En ese momento, Gabriela, Carlos y Luis entraron en la sala prácticamente juntos, todos claramente irritados por haber sido convocados a una reunión sin previo aviso. Cuando vieron la escena que se desarrollaba, se detuvieron en la puerta con expresiones confusas. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Gabriela bruscamente. «Roberto, ¿quién es esta mujer? ¿Y por qué Armando tiene esa cara?». Mariana se giró para mirar a Gabriela directamente y por primera vez vio un destello de reconocimiento en los ojos de la directora financiera. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba allí. «Gabriela, como tú misma dijiste el lunes, gente como yo no sabe qué. Vida diferente es posible». Mariana habló, repitiendo exactamente las palabras crueles que había escuchado. «Bueno, llegó la hora de mostrar qué tipo de vida es posible cuando alguien subestima a la persona equivocada». Gabriela palideció visiblemente. «Tú eres la limpiadora. Soy la limpiadora que ustedes humillaron, el mueble que camina y limpia, el robot programado solo para tareas simples». Mariana continuó citando cada insulto que Armando había dicho. «Pero también soy la nueva dueña de esta empresa. Y todos ustedes están despedidos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos dejó caer la carpeta que llevaba. Luis se quedó boquiabierto. Gabriela se apoyó en la pared como si fuera a desmayarse. Armando todavía estaba tratando de procesar la información imposible. «Esto es una broma de mal gusto», dijo Armando finalmente, con la voz cargada de desesperación disfrazada de rabia. «Tú eres una limpiadora. No tienes dinero ni para comprar un coche decente, mucho menos una empresa entera». Mariana abrió la carpeta y sacó los documentos legales de compra. «Armando, durante 6 meses me viste limpiando tu oficina, pero nunca preguntaste de dónde venía, cuál era mi formación o por qué alguien con una maestría en administración estaría trabajando como limpiadora». «Maestría», Carlos susurró, claramente en shock. «Maestría por la UNAM, 10 años de experiencia como consultora organizacional y patrimonio suficiente para comprar empresas en quiebra y transformarlas en negocios rentables», Mariana explicó con calma. «Cosa que pretendo hacer aquí, comenzando por la remoción de todos los ejecutivos incompetentes y corruptos». Gabriela intentó recuperar la compostura. «Mira, no sé qué juego estás jugando, pero no puedes llegar aquí y Gabriela». Mariana la interrumpió, tomando una carpeta específica con su nombre. «El martes, a las 10:15 de la mañana, ordenaste a tu equipo que falsificara informes financieros para ocultar pérdidas del tercer trimestre. Literalmente dijiste, la pérdida debe aparecer como una pequeña ganancia.
Redistribuyan los gastos entre los otros trimestres. El rostro de Gabriela se puso completamente blanco. ¿Tú cómo sabes eso? Porque durante 6 meses hablaron abiertamente sobre crímenes frente a la empleada invisible, que creían incapaz de entender asuntos complejos. Mariana explicó con sarcasmo cortante. La misma empleada que ahora tiene suficientes evidencias para enviarlos a todos a la cárcel. Carlos intentó salir discretamente de la sala, pero Mariana lo detuvo con una mirada glacial. «Carlos, no vas a ningún lado. Especialmente tú, que el martes negociaste un soborno del 15% con Roberto Silva de Construtec, sobrevalorando contratos en 20% para desviar dinero de la empresa». Carlos se quedó paralizado en la puerta. Yo no sé de qué estás hablando. Claro que sabes. Tengo una grabación de la conversación completa, fotografías del sobre con dinero que entregaste y copias de los contratos sobrevalorados, dijo Mariana, mostrando documentos organizados. ¿Realmente pensaste que una simple limpiadora no entendería lo que estaba presenciando? Luis, que había permanecido en silencio hasta entonces, intentó un enfoque diferente. Mira, incluso si realmente eres la nueva propietaria, no puedes despedirnos sin previo aviso y sin causa justificada. Tenemos derechos laborales. Mariana sonrió por primera vez desde que la reunión había comenzado, pero era una sonrisa fría y calculada. Luis, tienes razón sobre los derechos laborales, excepto cuando hay causa justificada por crímenes contra la empresa. Y tú, específicamente, contrataste a Paulino Santos, tu primo, para una vacante de analista financiero, aun sabiendo que no tenía ninguna calificación para el puesto. Esto no es un crimen, balbuceó Luis. Nepotismo con daño al patrimonio empresarial es un crimen, sí. Especialmente cuando rechazaste candidatos infinitamente más calificados para beneficiar a un parientes. Mariana explicó pacientemente. Tengo una grabación completa del proceso de selección fraudulento. Armando, que había estado en shock durante toda la conversación, finalmente explotó. ¡Esto es ridículo! Tú eres una limpiadora, una empleada de limpieza. No puedes tener material contra nosotros porque no tienes capacidad intelectual para entender nuestros negocios. Las palabras resonaron en la sala y Mariana permitió que el silencio se extendiera por unos segundos antes de responder. Cuando habló, su voz estaba cargada de una frialdad que hizo que todos retrocedieran instintivamente. Armando, el lunes dijiste que yo era como un mueble que camina y limpia, que gente como yo no sabe qué vida diferente es posible, que probablemente ni sueño con sentarme en una silla como estas. Mariana hizo una pausa, observando la creciente desesperación en sus ojos. Bueno, hoy estoy sentada en la cabecera de esta mesa y tú estás siendo despedido por causa justificada con evidencias que garantizan que nunca más conseguirás empleo en una empresa respetable. Roberto observaba todo en silencio, con una mezcla de tristeza y admiración. Tristeza por ver a su hijo siendo destruido profesionalmente, pero admiración por la forma en que Mariana conducía la situación con elegancia y justicia. Gabriela hizo un último intento desesperado. Incluso si tienes evidencias, no puedes echarnos así. Somos ejecutivos de esta empresa desde hace años. Conocemos todos los procesos, todos los clientes. Sin nosotros, la empresa va a quebrar. Mariana rió genuinamente esta vez. Gabriela, en los últimos 6 meses ustedes casi llevaron esta empresa a la bancarrota total. Perdieron contratos por incompetencia, alejaron a empleados competentes, desviaron recursos y crearon un ambiente de trabajo tóxico basado en la arrogancia y la crueldad. Se levantó y caminó hasta la ventana mirando la ciudad debajo. Esta empresa tiene 120 empleados honestos y competentes a los que ustedes pasaron años humillando y subestimando. Son esas personas las que realmente hacen el trabajo, las que atienden a los clientes, las que generan ingresos. Ustedes
son solo parásitos, chupando recursos que podrían ser invertidos en crecimiento real. Cuando se giró de nuevo para mirar a los 5 ejecutivos, Mariana tenía en los ojos la determinación de alguien que había encontrado su propósito. A partir de ahora, esta empresa tendrá una nueva dirección. Los empleados competentes serán promovidos basándose en mérito real, no en adulación o nepotismo. Los contratos se cerrarán basándose en la competencia técnica, no en sobornos, y los informes financieros reflejarán la realidad, no fantasías creadas para ocultar la incompetencia. Armando hizo un último intento desesperado. «Papá, no puedes dejar que esto suceda. Soy tu hijo». Roberto miró a su hijo con profunda tristeza. «Armando, te amo, pero destruiste todo lo que construí. Mariana tiene razón en hacer esta limpieza. Tal vez sea la única forma de que aprendas que las acciones tienen consecuencias». La sala quedó en silencio de nuevo, roto solo por el sonido de Gabriela llorando en voz baja. La mujer que había humillado a Mariana el lunes ahora estaba descubriendo cómo era ser tratada sin respeto ni consideración. Mariana volvió a su silla y abrió otra carpeta. «Aquí tengo las cartas de despido por causa justificada de todos ustedes, con documentación completa de los crímenes cometidos. También tengo aquí los nombres de los empleados honestos que serán promovidos para ocupar sus cargos». Ella distribuyó las cartas individuales, cada una acompañada de evidencias específicas de los crímenes de cada ejecutivo. Era un trabajo meticuloso, profesional y completamente devastador. Tienen hasta el final del día de hoy para limpiar sus oficinas y entregar todo el material de la empresa, equipos, tarjetas corporativas, acceso a sistemas, todo. Mariana instruyó con voz firme. Y obviamente, cualquier intento de dañar propiedad de la empresa o eliminar archivos resultará en un proceso penal adicional. El poder había cambiado de manos de forma definitiva e irreversible. La limpiadora invisible que ellos despreciaron ahora estaba sentada en la silla más importante de la empresa, controlando los destinos profesionales de todos los que la humillaron. Y la limpieza apenas estaba comenzando. Carlos fue el primero en intentar una negociación desesperada. Se acercó a la mesa donde Mariana estaba sentada con las manos temblorosas, sosteniendo la carta de despido como si fuera una sentencia de muerte. «Mariana, ¿podemos hablar de esto?», dijo con voz suplicante, completamente diferente al tono arrogante que usaba el lunes. «Sé que cometí algunos errores, pero puedo compensar. Puedo devolver el dinero, puedo...» «Carlos», Mariana lo interrumpió sin levantar los ojos de los documentos que estaba organizando. «El lunes dijiste que yo no tenía estructura mental para aprovechar oportunidades, que gente como yo nació para ejecutar tareas simples y repetitivas. ¿Recuerdas?». Carlos tragó saliva. Yo solo estaba bromeando. No fue con mala intención. No fue con mala intención». Mariana finalmente lo miró y sus ojos contenían una frialdad que hizo que Carlos retrocediera instintivamente. «Te reíste de mi cara mientras yo limpiaba la mesa. Dijiste que probablemente ni siquiera sabía leer contratos complejos. ¿Y ahora quieres que crea que fue una broma? Por favor, tengo familia, tengo hijos. En la universidad préstamos que pagar. Si me despides por causa justificada, me quedaré sin nada». Carlos imploró, toda su arrogancia transformada en puro desespero. Mariana se levantó lentamente, caminó hasta Carlos y se quedó muy cerca de él. Cuando habló, su voz era baja pero cargada de autoridad absoluta. «Carlos, durante 6 meses te vi desviar dinero que debería usarse para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados honestos de esta empresa. Te vi humillar a personas que trabajan duro para mantener a sus familias. Y el lunes te vi reír cuando tu jefe me llamó mueble». Ella hizo una pausa, dejando que cada palabra hiciera efecto. «Tus responsabilidades familiares
Deberían haberte hecho pensar 2 veces antes de robar a la empresa que paga tu salario. Gabriela, que había permanecido en silencio desde que recibió su carta de despido, finalmente estalló en una mezcla de rabia y desesperación. «Esto es persecución. Te estás vengando porque tus sentimientos se lastimaron», gritó señalando con el dedo a Mariana. «Vas a demandar a ejecutivos experimentados por unas cuantas bromas. No tienes ni idea de las consecuencias que esto puede traer para la empresa». Mariana sonrió, pero era una sonrisa gélida que no llegaba a los ojos. «Gabriela, falsificaste informes financieros para el SAT. Eso es un crimen contra el sistema financiero nacional, punible con prisión de 2 a 6 años. No son unas cuantas bromas, son evidencias que a cualquier fiscal le encantaría tener en sus manos». «No puedes probar nada». Gabriela intentó farolear, pero su voz temblaba. Mariana tomó su teléfono y reprodujo un archivo de audio. La voz de Gabriela resonó claramente por la sala. «Personal, necesito los informes alterados para el mediodía. Recuerden, la pérdida del tercer trimestre debe aparecer como una pequeña ganancia. Redistribuyan los gastos entre los otros trimestres». El silencio que siguió fue absoluto. Gabriela se puso blanca como el papel, claramente reconociendo su propia voz, ordenando crímenes de forma explícita. «¿Cómo conseguiste eso?», susurró. «Porque durante 6 meses ustedes cometieron crímenes frente a la empleada invisible que creían sorda y muda». Mariana explicó con paciencia didáctica. «La misma empleada que ustedes trataron como un objeto decorativo, incapaz de entender o documentar cualquier cosa importante». Luis intentó un enfoque diferente, apelando directamente a Roberto. «Señor Roberto, usted conoce a mi familia desde 1900. Hace años, mis hijos crecieron con Armando. No puede dejar que esto suceda por un malentendido». Roberto miró a Luis con tristeza genuina. «Luis, traicionaste mi confianza. Usaste el Departamento de Recursos Humanos para beneficiar a parientes mientras rechazabas candidatos calificados. Transformaste las contrataciones en un esquema de favoritismo personal». «Pero, señor Roberto». Luis. Roberto lo interrumpió con voz firme. «Durante 40 años construí esta empresa basándome en la honestidad y el mérito. Tú destruiste esos valores en pocos años. Mariana tiene razón en hacer esta limpieza». Armando, que había estado en shock durante toda la conversación, finalmente tuvo un colapso nervioso. Se tiró en la silla y comenzó a hablar de forma inconexa, como si aún no pudiera procesar la realidad. «Esto no puede estar pasando. Tú eres una limpiadora. Yo soy el director general. Yo mando en esta empresa», gritó golpeando las manos en la mesa. «Papá, haz algo. Ella no puede hacerme esto». Mariana observó el colapso de Armando con una mezcla de satisfacción y pena. «Armando, el lunes dijiste que yo vivía en un mundo paralelo, que no entendía la jerarquía. Bueno, ahora vas a aprender lo que es la jerarquía de verdad. Voy a demandarte. Voy a demandar a mi padre. Voy a destruir tu vida como tú estás destruyendo la mía». Armando amenazó, pero su voz salía más como un llanto desesperado que como una amenaza real. «Armando», dijo Mariana con calma, tomando una carpeta aún más voluminosa. «Desviaste más de 200,000 pesos en 6 meses. Usaste la tarjeta corporativa para pagar viajes personales, restaurantes caros con novias, regalos que no tenían nada que ver con los negocios de la empresa. Tengo cada factura, cada comprobante, cada evidencia». Ella esparció las evidencias sobre la mesa como cartas de un mazo. Spa en Querétaro, clasificado como retiro corporativo. Cena de 800 pesos en restaurante japonés, marcada como almuerzo de negocios, un domingo. Anillo de 1900. 3,000 pesos de una joyería, anotado como regalo institucional.
Armando miró las evidencias esparcidas en la mesa y se dio cuenta de que estaba completamente acorralado. Cada documento que Mariana mostraba era una prueba irrefutable de que él había tratado a la empresa como su cuenta personal. «Estabas espiando todo este tiempo», dijo él en voz baja, finalmente entendiendo la magnitud de la situación. «Yo estaba trabajando, Armando, limpiando tu oficina, organizando tus papeles, siendo tratada como un mueble que ni siquiera notabas. Dejabas evidencias esparcidas porque creías que una simple limpiadora jamás entendería lo que estaba viendo». En ese momento, la puerta de la sala se abrió y entraron 3 abogados vestidos de oscuro, cargando carpetas voluminosas. Mariana había llamado a los mejores penalistas de la Ciudad de México para garantizar que todo se hiciera dentro de la más estricta legalidad. «Buenas tardes», dijo el abogado principal, el doctor Marcos Andrade, un hombre de reputación impecable. «Soy el doctor Marcos Andrade, representando a la señora Mariana Reyes. Vengo a formalizar los despidos por causa justificada y a iniciar los procesos penales correspondientes». La presencia de los abogados hizo que todo fuera más real y definitivo. Ya no era solo una confrontación dramática, era el inicio formal de procesos que podrían destruir definitivamente las carreras de todos los ejecutivos despedidos. «¿Procesados penalmente?», preguntó Gabriela con voz débil. «Obviamente», el doctor Marcos respondió profesionalmente. «Falsificación de documentos, apropiación indebida, corrupción activa y pasiva, nepotismo con daño al patrimonio empresarial, son crímenes que el Ministerio Público se toma muy en serio». Carlos se acercó a Mariana una última vez, esta vez realmente llorando. «Por favor, hago cualquier cosa. Devuelvo todo el dinero. Trabajo gratis. Cualquier cosa. Solo no me demanden penalmente». Mariana lo miró con la misma expresión que él tenía cuando se rió de ella el lunes. «Carlos, tuviste 6 meses para trabajar honestamente. Elegiste robar. Tuviste años para tratar a los empleados con respeto. Elegiste humillarlos. El lunes tuviste la oportunidad de tratarme con dignidad básica. Elegiste humillarme públicamente». Ella se levantó y caminó hasta la ventana de nuevo. «Cada elección tiene consecuencias. Ustedes eligieron la deshonestidad, la arrogancia y la crueldad. Ahora van a enfrentar las consecuencias de esas elecciones». El doctor Marcos comenzó a entregar documentos formales a cada ejecutivo. «Estas son las notificaciones oficiales de despido por causa justificada, acompañadas de las copias de las evidencias que serán presentadas al Ministerio Público. Tienen derecho a constituir abogados de defensa». Mientras los abogados formalizaban los procedimientos legales, Mariana volvió su atención a Roberto. «Roberto, sé que debe ser difícil ver todo esto, pero era necesario». Roberto asintió con tristeza. «Mariana, hiciste lo que yo debía haber hecho hace años. Tal vez si hubiera sido más estricto con Armando desde el principio, no habría llegado a este punto. Roberto, tú construiste esta empresa con honestidad y trabajo duro. Ahora ella volverá a tener esos valores», Mariana dijo gentilmente. «Y tú siempre serás bienvenido aquí. Esta empresa siempre será parte de tu historia». A las 11 en punto, los 5 ejecutivos salieron de la sala de reuniones completamente derrotados. Gabriela lloraba abiertamente. Carlos caminaba como un zombi. Luis parecía haber envejecido 10 años en 2 horas. Armando salió al último, mirando a Mariana con una mezcla de odio y respeto forzado. «Esto no ha terminado aquí», dijo en voz baja al pasar junto a ella. «Para ti, Armando, sí terminó». Mariana respondió con calma. «Tu carrera en esta empresa, tu reputación en el mercado, tu capacidad de perjudicar a empleados honestos, todo terminó hoy». Cuando se quedaron solos en la sala, Roberto se acercó a Mariana y la abrazó como un padre. Orgulloso. «Gracias»,
dijo simplemente, por salvar mi empresa y por tener el coraje de hacer lo correcto. Roberto, la parte difícil terminó. Ahora viene la parte buena. Transformar esta empresa en lo que siempre debió haber sido. Mariana miró el reloj. Mediodía. Era hora de hablar con los empleados honestos que durante años habían sido humillados y subestimados por los ejecutivos corruptos. Era hora de promover a personas basadas en mérito real, de crear un ambiente de trabajo basado en el respeto y la competencia. La limpiadora invisible se había transformado definitivamente en la CEO que siempre fue. Y la limpieza de Soluciones Empresariales Hernández apenas estaba comenzando, pero esta vez sería una limpieza que traería renovación, crecimiento y justicia, no solo para ella, sino para todos los empleados honestos que merecían una segunda oportunidad de mostrar su verdadero valor. La revolución silenciosa había terminado. La reconstrucción estaba a punto de comenzar. Una hora después de la salida de los ejecutivos despedidos, Mariana convocó a una reunión general con todos los empleados de la empresa. El auditorio principal, que normalmente se usaba solo para presentaciones anuales, estaba completamente lleno. 120 personas se apretaban en las sillas, susurrando nerviosamente sobre los rumores que corrían por los pasillos desde la mañana. La noticia de que los 5 directores habían sido despedidos en una sola mañana se extendió por la empresa como fuego en paja y seca. Algunos empleados estaban aliviados, otros preocupados por sus empleos y todos curiosos por entender lo que realmente estaba sucediendo. Mariana subió al escenario usando el mismo impecable traje sastre gris que había usado para confrontar a los ejecutivos. Pero ahora su postura era diferente. Ya no había tensión de la confrontación, solo la confianza serena de alguien que sabía exactamente lo que tenía que hacer. «Buenas tardes a todos», comenzó, su voz resonando claramente por el auditorio. «Sé que están confundidos sobre los eventos de esta mañana y merecen una explicación completa». El silencio era absoluto. Empleados que durante años fueron ignorados o humillados por los ejecutivos, ahora estaban viendo a una mujer desconocida asumir el control total de la empresa. «Mi nombre es Mariana Reyes y a partir de hoy soy la nueva propietaria y CEO de Soluciones Empresariales Hernández», anunció, causando un murmullo de sorpresa en la audiencia. «Pero antes de explicar mis planes para el futuro de esta empresa, necesito contar una historia». Mariana caminó hacia el frente del escenario, más cerca de la audiencia. «Durante los últimos 6 meses, trabajé en esta empresa. Llegaba a las 7 de la mañana, salía a las 5 de la tarde y conocí a cada uno de ustedes a través de mi trabajo diario». Ella hizo una pausa, observando los rostros confundidos en la audiencia. «Trabajé como empleada de limpieza». El auditorio estalló en murmullos sorprendidos. Los empleados se miraban, intentando procesar la información imposible que acababan de escuchar. «Muchos de ustedes me vieron todos los días durante 6 meses, limpiando oficinas, vaciando botes de basura, pasando la aspiradora en los pasillos, siempre saludando educadamente, siempre siendo tratados como invisibles por la mayoría de las personas». Juan, el joven contador que había sido intimidado por Gabriela, levantó la mano tímidamente. «Señora, disculpe, pero ¿por qué una propietaria de empresa trabajaría como limpiadora?». Mariana sonrió, reconociendo inmediatamente al joven que había visto ser humillado por Gabriela cuando se negó a falsificar informes. «Juan, excelente pregunta. Trabajé disfrazada porque quería entender la verdadera cultura de esta empresa antes de hacer cambios. Quería conocer a cada empleado, observar cómo funcionaban realmente las cosas, descubrir quién trabaja honestamente y quién se aprovecha del sistema». Verónica, la secretaria de Armando, estaba claramente en shock. ¿Usted es realmente la nueva dueña de la empresa?» «Soy Verónica»,
Y sé que durante años tuviste que mentir a los clientes sobre los constantes retrasos de Armando. Sé lo difícil que era dar excusas a personas importantes mientras él llegaba 2 horas tarde todos los días. Verónica se sonrojó, pero también pareció aliviada de que alguien finalmente reconociera su difícil situación. Durante 6 meses, continuó Mariana, observé cómo ustedes trabajan duro para mantener esta empresa funcionando, a pesar de la incompetencia y arrogancia de los antiguos ejecutivos. Vi a empleados honestos ser humillados, talentos ser desperdiciados y recursos ser desviados mientras ustedes luchaban por hacer su trabajo correctamente. María del Departamento de Contabilidad levantó la mano nerviosamente. Señora Mariana, ¿qué pasará con nosotros ahora? ¿Vamos a perder nuestros empleos? La pregunta de María reflejaba el miedo de todos en la sala. En las empresas mexicanas, los cambios de dirección generalmente significaban despidos masivos y reestructuraciones dolorosas. María, nadie aquí va a perder el empleo por el cambio de dirección. Mariana respondió firmemente. De hecho, sucederá lo contrario. Los empleados honestos y competentes serán reconocidos y promovidos basándose en el mérito real, no en la adulación o el nepotismo. Un murmullo de alivio recorrió el auditorio. Empleados que habían pasado años con miedo a despidos arbitrarios, finalmente estaban escuchando que sus empleos estaban seguros. Además, continuó Mariana, a partir del próximo mes, todos los salarios serán revisados y aumentados en al menos un 20%. Los empleados que asuman responsabilidades adicionales tendrán aumentos proporcionales. El auditorio estalló en aplausos espontáneos. Empleados que durante años no recibían ajustes adecuados mientras veían a ejecutivos gastando fortunas en gastos personales, finalmente estaban escuchando sobre una valorización real. Pablo, del departamento comercial, levantó la mano con evidente curiosidad. Señora Mariana, ¿cómo descubrió los problemas con los antiguos directores? Eran muy cuidadosos para esconder las irregularidades. Mariana rió genuinamente esta vez. Pablo, no eran cuidadosos, solo eran arrogantes. Durante 6 meses presencié crímenes siendo cometidos abiertamente, porque ellos creían que una simple limpiadora era incapaz de entender o documentar cualquier cosa importante. Armando desviaba dinero de la empresa frente a mí, dejando facturas fraudulentas esparcidas en la mesa. Gabriela ordenaba la falsificación de informes durante reuniones que yo estaba limpiando. Carlos negociaba sobornos mientras yo organizaba los productos de limpieza. Hacían todo abiertamente porque me consideraban invisible e incapaz. Ana de la recepción preguntó con creciente indignación. ¿Realmente hacían eso frente a usted sin importarles? Ana, peor que eso, el lunes de esta semana me humillaron públicamente durante una reunión. Me llamaron mueble que camina y limpia. Dijeron que gente como yo no sabe qué vida diferente es posible. Se rieron de mi cara mientras yo trabajaba. El auditorio quedó en silencio absoluto. Empleados que habían sido humillados por los mismos ejecutivos estaban entendiendo exactamente cómo se sintió Mariana. Pero ¿saben qué fue lo que más me impresionó durante estos 6 meses? Preguntó Mariana, cambiando el tono a algo más positivo. Fue descubrir cuántos talentos excepcionales trabajan en esta empresa. Personas competentes, honestas, dedicadas, que durante años fueron ignoradas o subestimadas por ejecutivos mediocres. Ella señaló directamente a Juan. Juan, te negaste a falsificar informes incluso cuando Gabriela te amenazó con el despido. Eso es integridad profesional que cualquier empresa en el mundo valora. Juan se puso rojo de emoción. Durante meses se había preguntado si había hecho lo correcto al resistir las presiones de Gabriela. Verónica, continuó Mariana, durante años
Protegiste la reputación de la empresa, dando excusas creativas para los constantes retrasos de Armando. Eso muestra lealtad y profesionalismo que merecen reconocimiento. Verónica comenzó a llorar en voz baja, emocionada por finalmente recibir reconocimiento por el arduo trabajo que nadie notaba. María, mantuviste la contabilidad funcionando correctamente a pesar de todas las presiones para enmascarar números. Pablo, cerraste contratos importantes, incluso sin el apoyo adecuado de la dirección. Ana, trataste a los clientes con elegancia, incluso cuando estaban irritados con nuestra falta de organización. Cada reconocimiento individual causó aplausos espontáneos de los colegas. Empleados que durante años se sintieron invisibles estaban siendo vistos y valorados públicamente. A partir de hoy, Mariana anunció, esta empresa tendrá una nueva estructura organizacional basada en la competencia real. Juan será promovido a director financiero. Verónica asumirá como directora administrativa. María será la nueva gerente de contabilidad. Pablo se convertirá en director comercial. El auditorio estalló en aplausos y gritos de celebración. Empleados que jamás imaginaron tener la oportunidad de promoción estaban siendo reconocidos basándose en el mérito real. Además de las promociones, Mariana continuó cuando los aplausos disminuyeron. Implementaremos nuevos beneficios. Plan de salud premium para todos los empleados y familiares. Programa de becas de estudio para hijos. De empleados. Participación en las ganancias basada en el rendimiento individual y, lo más importante, un ambiente de trabajo basado en el respeto mutuo y la dignidad profesional. Carlos, del departamento de TI, preguntó con curiosidad, señora Mariana, ¿qué cambios podemos esperar en el día a día de la empresa? Carlos, excelente pregunta. Primero, reuniones productivas que comienzan a tiempo y tienen objetivos claros. Segundo, decisiones basadas en datos y competencia técnica, no en política interna. Tercero, comunicación transparente sobre metas, desafíos y oportunidades. Y cuarto, reconocimiento sistemático del buen trabajo. Mariana hizo una pausa, observando los rostros esperanzados en la audiencia. Pero el cambio más importante será cultural. Nunca más en esta empresa alguien será humillado, discriminado o tratado como invisible por el cargo que ocupa. Todo trabajo honesto tiene dignidad y todo empleado merece respeto. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Empleados que durante años fueron tratados como desechables, estaban escuchando que sus vidas profesionales realmente importaban. Tengo una última cosa que compartir, Mariana dijo, caminando nuevamente hacia el frente del escenario. Durante 6 meses, ustedes me vieron trabajando como limpiadora. Algunos saludaban educadamente, otros me ignoraban completamente, pero todos me trataron con dignidad básica. Nunca me sentí humillada o irrespetada por ninguno de ustedes. Ella sonrió con cariño. Genuino. Esto me mostró que esta empresa tiene un grupo de empleados con un carácter excepcional, personas que tratan bien a otros seres humanos independientemente de su posición jerárquica. Esa es la base sobre la cual construiremos el futuro de esta empresa. Los aplausos que resonaron por el auditorio duraron 5 minutos completos. Los empleados estaban llorando de alivio, alegría y esperanza. Por primera vez en años, creían que sus carreras tenían un futuro prometedor. Cuando los aplausos finalmente disminuyeron, Mariana hizo el anuncio final que sellaría definitivamente la transformación de la empresa. A partir del lunes, Soluciones Empresariales Hernández tendrá un nuevo nombre, Reyes y Asociados, una empresa donde el talento es reconocido, la honestidad es valorada y cada empleado tiene una oportunidad real de crecimiento profesional. La ovación que siguió fue ensordecedora.
La limpiadora invisible se había transformado definitivamente en la CEO que reconocía el valor de cada persona. Y todos sabían que sus vidas profesionales nunca más serían las mismas. 6 meses después de la reunión que cambió todo, Mariana estaba en su oficina en el piso 12, ahora completamente reformada y decorada con elegancia moderna, pero accesible. Las paredes estaban cubiertas por certificados de excelencia empresarial, fotos del equipo en eventos corporativos y un cuadro especial con la primera noticia de periódico sobre la transformación de la empresa. Reyes y Asociados se había convertido en un caso de éxito estudiado en universidades de administración. La empresa que estaba al borde de la bancarrota 6 meses antes, ahora facturaba 3 veces más. Tenía una lista de espera de clientes queriendo hacer negocios y un ambiente de trabajo que otras empresas intentaban copiar. Mariana miró por la ventana y vio a los empleados saliendo a almorzar, conversando animadamente, sonriendo genuinamente. Era una transformación que iba mucho más allá de los números financieros. Era un cambio en el alma de la empresa. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Juan, ahora director financiero, cargando una carpeta con informes mensuales. Mariana, los números de noviembre están listos. ¿Quieres que los presente en la reunión de la dirección o prefieres revisarlos antes? La diferencia en Juan era impresionante. El joven tímido que había sido intimidado por Gabriela ahora hablaba con confianza, tomaba decisiones importantes y lideraba un equipo de contadores con competencia y respeto mutuo. Juan, puedes presentar directamente en la reunión. Confío completamente en tu trabajo. Mariana respondió y vio la sonrisa orgullosa que se extendió por su rostro. Minutos después, Verónica entró con el café de la tarde y el periódico del día. Como directora administrativa, ella había transformado completamente la organización interna de la empresa, implementando sistemas eficientes que eliminaron el caos crónico que existía antes. Mariana salió otra noticia sobre la empresa en el periódico de Economía. Esta vez hablando sobre nuestro programa de becas de estudio. Verónica dijo, entregando el periódico abierto en la página correcta. Mariana leyó rápidamente la noticia que destacaba cómo Reyes y Asociados había concedido becas de estudio integrales a 23 hijos de empleados, permitiendo que jóvenes de familias trabajadoras tuvieran acceso a educación superior que jamás podrían pagar. Verónica, ¿cómo está María? Oí que su hijo entró a medicina en la UNAM con nuestra beca. Está radiante, dijo Verónica. Dijo que nunca imaginó que su hijo pudiera tener esa oportunidad. Y Pablo está emocionado porque su hija entró a ingeniería. Esas historias se repetían por toda la empresa. Empleados que durante años lucharon por dar una educación de calidad a sus hijos, ahora veían sueños hacerse realidad a través de un programa que reconocía el valor de las familias trabajadoras. A las 3 de la tarde, Mariana tenía una reunión especial programada. Roberto Hernández, ahora con 73 años, venía mensualmente para acompañar la transformación de la empresa que había sido su vida entera. Roberto, Mariana lo saludó con cariño genuino cuando él llegó a la oficina. ¿Cómo te sientes viendo todo este cambio? Roberto se sentó en el cómodo sillón, con los ojos brillando de orgullo y satisfacción. Mariana, en 40 años nunca vi esta empresa tan próspera y tan humana al mismo tiempo. Lograste algo que yo creía imposible: crecimiento financiero con responsabilidad social real. Conversaron sobre los planes de expansión. Reyes y Asociados estaba abriendo sucursales en 3 ciudades del interior de México, siempre manteniendo los mismos valores de respeto a los empleados y transparencia en los negocios. ¿Y cómo está Armando?, Mariana preguntó, sabiendo que era un tema doloroso, pero necesario. Roberto suspiró profundamente. Está trabajando como vendedor en una agencia de coches.
salario mucho menor del que ganaba aquí, pero al menos es un trabajo honesto. Creo que la caída fue necesaria para que él entendiera que los privilegios deben ser merecidos. ¿Y los otros ejecutivos? Gabriela consiguió empleo como asistente contable en una empresa pequeña, con un salario 3 veces menor. Carlos está trabajando como representante comercial autónomo. Luis abrió una consultoría pequeña, pero está teniendo dificultades para conseguir clientes porque su reputación quedó manchada. Mariana asintió pensativamente. Roberto, no disfruto su sufrimiento, pero las acciones tienen consecuencias, y ellos tuvieron años para elegir un camino diferente. Hiciste lo correcto, Mariana, y los resultados están ahí para que cualquiera los vea. A las 5 de la tarde, Mariana hizo algo que se había convertido en tradición. Caminó por los pasillos de la empresa, saludando personalmente a cada empleado, no como una CEO distante, haciendo apariciones protocolares, sino como alguien que realmente se preocupaba por las personas que trabajaban allí. Ana, ¿cómo está tu hijo en la universidad?, preguntó a la recepcionista. Maravilloso, Mariana. Gracias a la beca, está en 2º año de administración y ya habla de hacer prácticas aquí en la empresa. ¿Carlos resolvió el problema con el servidor?, preguntó al técnico de TI, que ahora era gerente del departamento. Todo funcionando perfectamente, y el nuevo sistema que implementamos ahorrará un 30% del tiempo de procesamiento. Cada conversación era genuina. Cada pregunta demostraba interés real por las personas. Empleados que durante años fueron tratados como números, ahora se sentían valorados como seres humanos. Al final del día, cuando estaba organizando su escritorio para irse, Mariana encontró una carta que había llegado por el correo interno. Era de María, del departamento de contabilidad. Querida Mariana, hoy se cumplen exactamente 6 meses desde que nos revelaste quién eras realmente. Sé que debió haber sido difícil soportar 6 meses de humillación para entender nuestra realidad. Quiero que sepas que cambiaste mi vida y la vida de mi familia, de una forma que nunca podré retribuir. Mi hijo está estudiando medicina, yo fui ascendida y por primera vez en años me despierto feliz para venir a trabajar. Gracias por mostrarnos que todavía existen personas buenas en el mundo. Con cariño y gratitud eterna, María. Mariana sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Esa carta representaba la victoria real de la transformación que había promovido. No solo números financieros o reconocimiento empresarial, sino vidas humanas que habían sido tocadas y mejoradas. Guardó la carta cuidadosamente en el cajón, donde guardaba otros mensajes similares que recibía regularmente. Eran recordatorios constantes de por qué había valido la pena pasar 6 meses siendo humillada para promover un cambio real. Al salir del edificio esa noche, Mariana miró hacia atrás y vio las luces aún encendidas en varios pisos. Empleados trabajando con propósito, sabiendo que sus esfuerzos eran valorados y reconocidos. Una empresa que se había convertido en un ejemplo de cómo los negocios pueden ser prósperos sin sacrificar la dignidad humana. La limpiadora invisible, que fue humillada un lunes, se había transformado en la CEO respetada, que cambió cientos de vidas un jueves. Y ahora, 6 meses después, estaba construyendo un legado de justicia, crecimiento y esperanza. Mariana Reyes había probado que las segundas oportunidades realmente existen, que la competencia siempre triunfa sobre la arrogancia y que a veces la mejor venganza es simplemente convertirse en la mejor versión de uno mismo. La transformación estaba completa. Reyes y Asociados ya no era solo una empresa exitosa, era un símbolo de que el mundo empresarial puede ser humano, justo y próspero al mismo tiempo. Y todo comenzó con una limpiadora que tuvo el coraje de no aceptar ser tratada como invisible,